A la doctora Analía Calle. Es nuestra primera charla, en este año arrancamos, de actividades virtuales todavía. En el día de hoy vamos a hablar de la epilepsia focal del adulto, desde la clínica a las imágenes, qué tenemos que saber, a cargo del doctor Diego Miñarro, que es médico neurólogo de neuroimágenes, de investigaciones médicas y del servicio de Fundación Favaloro, y la doctora Analía Calle, que es médica neuróloga también, coordinadora del Instituto de Neurociencia de Fundación Favaloro. Así que gracias a ellos vamos a tener luego un espacio para preguntas, donde a medida que vayan surgiendo, cuando los doctores lo inicien, o lo digan cuándo va a estar disponible, pueden habilitar los micrófonos para realizar las consultas, y si no, el chat del Zoom también. Igualmente, la charla va a quedar grabada, la vamos a subir al LinkedIn de Investigaciones Médicas y en el canal de YouTube, y obviamente a disposición para poder pasarla, compartirla a quien lo necesite. Así que, Diego, Analía, les dejo el espacio. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Gracias a Diego, gracias al Grupo de Investigaciones Médicas, un placer estar acá. Bueno, a ver. Empiezo yo, ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas cosas de clínica. Yo soy neuróloga y me dedico a epilepsia desde hace varios años. Entonces, la idea es repasar algunas cosas de clínica para que después Diego nos cuente algunas cosas de imágenes. En principio, empezamos por lo más básico, que es la definición de epilepsia. ¿Sí? Ya sabemos, desde el año 2014 tenemos una nueva definición práctica y operativa de epilepsia, que la epilepsia se define como una enfermedad del cerebro, ¿sí? Definida por lo menos dos crisis, que esta es la definición clásica, dos crisis no provocadas separadas por más de 24 horas entre ellas, pero se agrega también como definición de epilepsia una sola crisis no provocada o refleja, y una probabilidad de tener crisis similar al riesgo de recurrencia de dos crisis no provocadas. O sea, una crisis más el 60% de chance de recurrencia, que esto se da más que nada por las imágenes, más que nada por el electroencefalograma o por el síndrome epiléptico, como figura en el tercer punto. Con haber tenido una sola crisis, esto ya nos permite definir epilepsia. ¿Qué incidencia tiene la epilepsia? Fíjense que definida la epilepsia como digamos, la incidencia de tasa cada 100.000 habitantes, en este caso, la epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿sí? Teniendo un pico de incidencia en el primer año de vida, pero fíjense que esta incidencia permanece durante toda la vida, teniendo un segundo pico, incluso mayor todavía, después de los 60 años. Y la prevalencia es, digamos, diferente según diferentes estudios, pero para la mayoría de los estudios es entre 4 y 8 por 1000, lo que es similar a decir que es entre 0.4 y 0.8%, y en nuestro país hay un estudio de prevalencia ya desde hace varios años, del año 2007, que lo ubica en 6.2 casos cada 1000 o 0.62%. En algunos estudios hay mayor prevalencia en países subdesarrollados, esto tiene que ver con la etiología, ahora vamos a ver un poco de esto, y esto es mayor también en menores de 20 años, ¿sí? En estos países subdesarrollados. Entonces, esto es la definición de epilepsia del 2014, y desde el 2017 tenemos la nueva clasificación operativa de tipo de crisis, donde agrega a las crisis que ya conocíamos antes como parciales, son focales o generalizadas, agrega las crisis de inicio desconocido, y a las crisis focales, que es de lo que vamos a hablar hoy, las divide en crisis focales con compromiso de conciencia, con conciencia alterada o con conciencia preservada, y con o sin componente motor, con inicio motor, dentro de lo cual
incluye todos los tipos de conductas motoras posibles dentro de una crisis, automatismos, crisis clónicas, crisis hiperkinéticas, cualquier tipo de crisis motoras focales, y en ellas, y en las no motoras, incluye todo el resto, ¿sí? Ellas con componentes autonómicos, con componentes que antes eran psíquicos, ¿sí? Emocionales, sensitivos, etc. Y lo que antes se llamaba generalización secundaria, ahora es la epilepsia focal o crisis focales con evolución tónico-clónica bilateral. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a esta parte, a la parte de inicio focal en el adulto, que teniendo el tipo de crisis focales, la idea es, digamos, dentro de la clasificación de las epilepsias, poder clasificar un tipo de epilepsia focal, ¿sí? Y lo ideal sería poder realizar un síndrome, una clasificación en cuanto a síndrome epiléptico, y teniendo en cuenta las comorbilidades y la etiología, esto es lo que nos va a permitir clasificar a las epilepsias. Entonces, la epilepsia focal en la vida adulta, que es de lo que vamos a hablar hoy particularmente, puede desarrollarse en cualquier momento de la vida. Así como dijimos recién, obviamente que las etiologías van a ser variables según la edad, teniendo en cuenta que las anomalías congénitas, desencadenantes genéticos, son los que a menudo se asocian con un inicio más temprano de crisis, y los trastornos degenerativos o los accidentes cerebrovasculares son las causas más frecuentes en adultos y en adultos mayores, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta causas infecciosas, traumatismos, como vamos a ver en un ratito. Y dentro de todas las epilepsias, la epilepsia focal es un poco más de la mitad, son las epilepsias más frecuentes de la vida adulta, de la adolescencia y de la adultez, y digamos, en la mitad a 2/3 son lesionales. Este número, digamos, entre el 50 y el 65% depende de el equipo, digamos, el lugar donde uno trabaje, el equipo de profesionales que uno tenga para poder justamente detectar estas lesiones. 1/3 o un poco más son no lesionales, y en varios casos encontramos lesiones que las llamamos inespecíficas o de un potencial epileptogénico dudoso, ¿sí? Que son aquellas lesiones que no estamos seguros si están en relación o no con la epilepsia. Es importante entonces para la epilepsia de los adultos, de la epilepsia focal, tener en cuenta una historia clínica adecuada, ¿sí? Tenemos que ser muy prolijos en el interrogatorio, ¿sí? Para poder justamente orientarnos a la etiología, hablando de complicaciones del embarazo, complicaciones perinatales, discapacidades físicas que pueda tener el paciente, trastornos del aprendizaje, retrasos madurativos, todo esto lo tenemos que preguntar en el interrogatorio, tenemos que ser muy, muy minuciosos en la historia clínica, la historia de haber tenido convulsiones febriles, sobre todo aquellas prolongadas o complejas, traumatismos de cráneo significativos, infecciones del sistema nervioso y antecedentes familiares de epilepsia, teniendo en cuenta aquellos casos de epilepsia con componente genético. Y fíjense que en aquellos con etiología conocida, que dijimos que son la mitad o en el mejor de los casos 2/3 de los pacientes, las etiologías varían según la edad. Fíjense que en personas más jóvenes las más frecuentes van a ser congénitas, traumáticas, infecciosas, ¿sí? Y a medida que van pasando los años en la edad media, digamos, de adultos y adultos jóvenes, vamos a tener tumores, y ya acercándonos a adultos mayores vamos a tener más prevalencia de traumas, accidentes cerebrovasculares, y en los adultos mayores o mayores de 65 años, las causas, como dijimos, accidentes cerebrovasculares y degenerativas son las más frecuentes, luego por supuesto de las desconocidas. Entonces, una forma útil de pensar a las epilepsias, sobre todo desde el punto de vista del pronóstico y del tratamiento que vamos a hacer con respecto a la eventual posibilidad quirúrgica de aquellos pacientes resistentes o refractarios, es dividirlas según la localización. Entonces tenemos las epilepsias del lóbulo temporal, que pueden ser epilepsias del lóbulo temporal mesial o lateral, epilepsias del lóbulo frontal, epilepsias que llamamos del cuadrante posterior, que son aquellas epilepsias parietales o occipitales, que las englobamos dentro del cuadrante posterior porque tienen características clínicas electroencefalográficas que muchas veces nos permiten agruparlas. Y por último, las epilepsias del cíngulo y la epilepsia de la ínsula, de las cuales
digamos, en principio no vamos a hablar hoy, no son tan frecuentes y tienen características clínicas y electroencefalográficas que muchas veces, por sus ricas conexiones con, sobre todo el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, son muy difíciles de diferenciar desde el punto de vista clínico, salvo que exista una clara lesión. Y desde el punto de vista electroencefalográfico también, ¿no? Frecuentemente remiten al lóbulo temporal, al lóbulo frontal. Entonces, para comenzar a hablar un poco de las características de algunos de estos tipos de epilepsia, digamos, hice un breve resumen, esto obviamente es mucho más complejo, pero a la hora de clasificar, podemos clasificar a la epilepsia del lóbulo temporal mesial como una de las formas más definidas de la epilepsia en la literatura. Es la epilepsia del lóbulo temporal, es la epilepsia focal más frecuente, que en general comienza durante la adolescencia o la adultez temprana, y como les comenté hace un ratito, las convulsiones febriles prolongadas o complejas son un factor de riesgo para esclerosis del hipocampo. Por lo tanto, la esclerosis hipocampal es la etiología común, es una etiología frecuente que encontramos en la epilepsia del lóbulo temporal mesial lesional. Otras causas que podemos encontrar son cavernomas, gliosis, tumores, y muchas veces encontramos patología dual, o sea, esclerosis del hipocampo asociada a alguna de estas otras causas, ¿sí? La semiología del lóbulo temporal mesial es bastante típica y es una de las formas más definidas, ¿sí? Sensaciones de déjà vu, ¿sí? Sensaciones epigástricas ascendentes, miedo, síntomas olfatorios y posteriormente compromiso de conciencia, bien característicos los automatismos orales, manuales, que muchas veces son lateralizadores, como vamos a ver en un minutito en un videíto, porque presentan, digamos, síntomas. La semiología de la crisis nos permite orientarnos al lóbulo izquierdo, al lóbulo derecho, o también al lóbulo, digamos, dependiendo si es el lóbulo dominante o no, puede ser izquierdo o derecho. En general hay semiología que nos orienta a ipsilateral, contralateral, al lóbulo dominante y al no dominante. En el electroencefalograma vamos a encontrar espigas y ondas agudas en la región temporal, sobre todo en la región temporal anterior, máximas en T1, T2 o F7, F8, según sean izquierdas o derechas. Y en las imágenes, bueno, obviamente que tenemos que usar protocolos, ¿sí? Para evaluar adecuadamente los lóbulos temporales mesiales, y vamos a encontrar, en el caso de la esclerosis del hipocampo, asimetría, aumento de señal y pérdida de la estructura interna, que esto puede ser uni o bilateral. En ocasiones es útil utilizar gradiente de eco si queremos ver lesiones vasculares o traumáticas, por ejemplo, y también es útil la utilización de un PET con fluoro de oxiglucosa que nos va a mostrar el hipometabolismo ipsilateral. A ver, les voy a mostrar un videito. Si puedo volver a compartir pantalla. ¿Ahí están viendo el paciente? Sí. Bien. Este es un paciente que tuvimos internado nosotros en nuestra unidad de video EG. Es un paciente que se está haciendo un video de profundidad, por eso lo ven con los electrodos intracraneales. Fíjense la semiología de este paciente, que tiene automatismos en la mano derecha, y esta postura distónica en la mano izquierda, ¿sí? Que tiene la mano en esta posición tan anormal, distónica sobre su pecho, sobre su abdomen, y los automatismos en la mano derecha, y parece también en el pie, ¿no? Parecen en todo el hemicuerpo derecho. Estas crisis son en general más prolongadas, duran entre 1 o 2 minutos, y posteriormente a la crisis, cuando ya los automatismos son bilaterales, lo que se observa es, ahora lo van a ver, este signo que están viendo, que es el nose rubbing, que es el hecho de que el paciente se toque la nariz con una de las manos, que eso es un signo lateralizador homolateral, ¿sí? O sea que esto parece ser, con los automatismos de la mano derecha y la postura distónica que es contralateral, una epilepsia desde el punto de vista semiológico
derecha, temporal mesial derecha. A ver, ahora tenemos que volver a la presentación. Ahí estamos, ¿no? Bien. Con respecto a esto es la epilepsia temporal mesial, la epilepsia del lóbulo temporal lateral o neocortical está menos definida, digamos, que la epilepsia del lóbulo temporal mesial, es menos común, y la verdad que es un tipo de epilepsia que tiene un área más grande, digamos, de corteza posible epileptogénica, y como tiene más conexiones con otras regiones, en general, las etiologías, los síntomas y el electroencefalograma es más variado, ¿sí? Y dependiendo de la sublocalización dentro del lóbulo temporal, si es anterior, temporal o polar, va a ser similar a la esclerosis mesial, a la epilepsia mesial. Si es lateral o pelisilviana, vamos a tener auras auditivas, ¿sí? Por el compromiso de la circunvolución temporal superior o el giro de Heschel, y en el lóbulo temporal dominante vamos a tener afasia, y cuando es más posterior, cuando es temporo-occipital, ya vamos a tener síntomas más similares a la epilepsia del cuadrante posterior, con síntomas vertiginosos, auras visuales. Frecuentemente tiene mayor difusión, por lo tanto frecuentemente activa la corteza motora, por lo tanto vamos a tener síntomas motores que pueden ser más tardíos, como clonías faciales o del miembro superior contralateral. Así como la semiología es más variada, el electroencefalograma también vamos a tener mayor difusión, por lo tanto no vamos a tener espigas y ondas agudas localizadas en regiones temporales anteriores o frontotemporales, sino que vamos a tener mayor difusión a regiones posteriores, T4, T6 o T3, T5, en el caso de ser derecha o izquierda respectivamente. Digamos, vamos a tener más propagación al lóbulo contralateral y mayor generalización o mayor progresión tónico-clónica bilateral. Vamos a tener como etiologías malformaciones del desarrollo cortical, vasculares, encefalopalacia o postraumáticas, y tumores. En el caso de la epilepsia frontal, es el segundo tipo de epilepsia focal más común, luego de la epilepsia temporal, y el lóbulo frontal es el más grande, ¿sí? Es el que tiene mayor corteza, la semiología es muy variada, las crisis en general son más breves, son crisis motoras, ¿sí? Como su función lo indica, el lóbulo frontal, en general nocturnas, tienen un posictal más breve, pueden incluso tener paresia o parálisis motora, parálisis de Todd, y pueden tener semiologías muy bizarras que en ocasiones nos llevan a tener que hacer un diagnóstico diferencial muchas veces con crisis funcionales o crisis no epilépticas de origen psicogénico. Esto está muy pequeño, pero fíjense que tenemos un gran repertorio de síntomas motores posibles, ¿sí? Según la localización aún dentro del lóbulo frontal. O sea que la clínica es variable, el electroencefalograma también, y el electroencefalograma muchas veces vemos una localización extrafrontal, vemos localizaciones contralaterales, vemos espigas, espiga honda o poliespigas que pueden ser generalizadas, ¿sí? Lo cual se llama hipersincronía bilateral secundaria y nos puede hacer pensar que la epilepsia es generalizada cuando en realidad es frontal. Incluso el electro puede ser normal con electrodos de superficie. A ver, les voy a mostrar un videito. Vamos a volver a compartir pantalla. ¿Ahí lo están viendo? ¿Lo ven el video? ¿Sí? Ok. Esta es una paciente, fíjense que luego tiene un arresto del comportamiento, una versión cefálica y ocular hacia la izquierda, con una elevación del miembro superior izquierdo, con algunas clonías distales. Y finalizó la crisis. Fíjense que es una crisis mucho más breve, en general sin posictal, ahí se pone a hablar con el acompañante. Desde el punto de vista semiológico es muy diferente de las crisis temporales que vimos recién. Les voy a mostrar otro video
diferente de otro paciente con crisis frontales. A ver si puedo volver a compartir pantalla. Denme un minutito. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Fíjense este paciente que se desconecta. Esta también es una crisis frontal. La otra era una crisis probablemente más dorsolateral, ¿no? Por la localización, por los tipos de movimientos. A diferencia de este paciente que tiene una crisis con automatismos motores mucho más complejos, es una crisis hipermotora, lo cual nos lleva a pensar en una localización más anterior y más inferior, ¿no? Una localización probablemente órbito-frontal. También es una crisis más breve. Se vio bien, ¿no? Bien. Y entonces en las imágenes, en la epilepsia del lóbulo frontal, obviamente vamos a usar iguales protocolos, ¿no? Podemos usar contraste dependiendo de la potencial etiología. Y sí, en este caso, la epilepsia del lóbulo frontal, cuando es lesional, vamos a tener frecuentemente malformaciones del desarrollo cortical, tumores, ¿sí? Encefalomalacia o vasculares, pero en este caso casi hasta la mitad de los casos son epilepsias no lesionales, ¿sí? En el caso de las epilepsias del lóbulo frontal no lesional, la verdad es que es difícil su localización, ya sea por el electroencefalograma, por la clínica, que muchas veces, digamos, al ser tan amplio, es difícil la localización concreta, por lo tanto el pronóstico postquirúrgico en el caso de ser refractarias, la verdad es que es peor, ¿sí? En el caso del PET tampoco nos ayuda tanto como en la epilepsia del lóbulo temporal, porque tenemos menos probabilidad de encontrar un hipometabolismo en una región concreta. Generalmente es más difuso. Y con respecto a las epilepsias del cuadrante posterior, bueno, son menos comunes que la temporal o la frontal y tienen muy ricas conexiones con dichos lóbulos. Entonces la verdad es que es difícil muchas veces localizarla desde la superficie, salvo que tengamos una semiología clara que muchas veces puede mostrar, en el caso de ser occipital, auras visuales, ceguera ictal, movimientos oculares, o auras somatosensitivas, en el caso de ser parietales. Uno tendría que pensar que estas tienen, digamos, muchas conexiones con el lóbulo temporal y frontal y que todos los focos que están por debajo de la cisura calcarina difunden rápida y preferentemente a la región temporal y los supracalcarinos a la región parietal o frontal. Entonces, en estos casos, muchas veces uno encuentra directamente una epilepsia que parece, que no parece del lóbulo, digamos, del cuadrante posterior. A ver si les puedo compartir este otro videito. Espérenme un segundo. A ver. Espérenme un segundo, que se me va de pantalla completa. A ver. Ténganme paciencia. Ahí sí lo están viendo, ¿no?
Fíjense esta paciente. Esto es durante el sueño. Y lo que vemos es esto, es una crisis extensora de miembros superiores, con esta postura simétrica en un principio, pero que luego es asimétrica, ¿no? Con una extensión del miembro superior derecho y el izquierdo que tiene estos, parece algunas clonías al inicio. Esto es una crisis que parece una crisis frontal, ¿no? Una crisis... Bueno, esta paciente, yo les cuento, es una paciente que tiene una secuela perinatal parieto-occipital izquierda, y, digamos, la semiología de esta paciente es una semiología frontal, es una epilepsia, como les decía recién, del cuadrante posterior, pero que no se comporta como una epilepsia, digamos, que no tiene semiología de cuadrante posterior, sino que directamente tiene semiología frontal. Por eso muchas veces este tipo de epilepsias son tan digamos, difíciles para localizar, ¿sí? Bueno, así que yo quería ir cerrando con esto. La epilepsia, como dijimos, la epilepsia focal es el tipo más común de epilepsia en la edad adulta. La mayoría son temporales y frontales. La mayoría generan crisis que tienen que ver con las estructuras anatómicas implicadas, lógicamente, y es importante conocer la semiología ictal para comprender las posibles localizaciones, ¿sí? Junto con la correcta comprensión de la semiología, es importante tener como herramienta complementaria, obviamente, el electroencefalograma y las imágenes. En el electroencefalograma muchas veces tenemos cambios claros que permiten una localización precisa, pero en algunas localizaciones tenemos varios escollos que la verdad es que son muchas veces difíciles, como en estos casos que hemos visto recién. Las imágenes nos ayudan mucho, han revolucionado nuestra capacidad para identificar las lesiones asociadas a la epilepsia. Esto sería como el mejor escenario que uno querría tener, que es una lesión epileptogénica con una semiología y una electroencefalograma concordante. La detección de lesiones en concordancia con el foco en el electro y con la semiología demuestra mejores resultados postoperatorio, y al revés, ¿no? La epilepsia con imágenes normales en general lleva un peor pronóstico. Por eso la importancia de elegir un protocolo adecuado en resonancia y un análisis posterior que sea adecuado para detectar pequeñas lesiones epileptogénicas. Así que bueno, yo termino acá. Muchas gracias. Después, si tienen alguna pregunta, por ahí las contestamos todas juntas al final. Si te parece, Diego. Dale, perfecto. Ahora voy a tratar Dejo de de compartir yo. compartir. Y voy a empezar a tratar de compartir yo. Y ahí vamos. Ahora me toca a mí. Analía dio una charla de semiología y que es muy interesante y que, avísenme si empiezan a ver mi presentación ahí, ¿se ve? ¿Están viendo mi presentación ahí? Estamos viendo tu compu. Perfecto, muy bien. Y un poco lo que venía diciendo Analía, ¿qué es esto de la semiología? Y lo que yo siempre les insisto a mis colegas radiólogos es que insistan en tratar de tenerla, de conocerla, porque es importantísima. Porque el estudio va a ser distinto. Nosotros desde las imágenes vamos a hacer cosas distintas si sabemos o si no sabemos qué semiología tiene. Vamos a ir pasando un poco, ir adelantando. No me voy a meter en la clasificación de la ILAE que se actualizó, el tipo de crisis, como ya habló Analía. Vamos a hablar de estas en particular, de las focales, y desde las imágenes. Hoy la resonancia, sin contar el electroencefalograma, obviamente, dentro de las herramientas paraclínicas es muy importante. Y como se mencionó recién, es importante para ayudar no solo al diagnóstico, sino al pronóstico. No es lo mismo saber si tiene o si no tiene lesión. Una epilepsia no lesional le va a ir peor que una epilepsia lesional. Hoy, con las herramientas que tenemos en un centro de mediano o alto desarrollo, podemos tener un montón de opciones para poder ayudarnos. La resonancia nos ayuda con todo esto y obviamente no va fuera de la clínica. Si nosotros no conocemos la clínica, nosotros nos vamos a equivocar y un montón de veces. Diría la mayoría de las veces. Yo tengo la suerte de trabajar en conjunto con el equipo de epilepsia de la Fundación
y la realidad que no es lo mismo saber de no saber. Yo tengo la suerte de, ante un estudio, si tengo dudas, levanto el teléfono y enseguida tengo la respuesta del otro lado con los datos, y de esa manera para el paciente siempre va a ser mejor. No es lo mismo tener estas imágenes patológicas que no tenerlas, y ahora vamos a hablar un poco de todas estas. Hace rato que se habla de los estudios por imágenes. Fíjense que ahí tienen bibliografía desde el 97 de las recomendaciones de la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, al 2000, 2017 las últimas, y fíjense este artículo de enero del 2019, donde habla un poco de, en el paciente que se presenta de nuevo con crisis, qué imágenes necesitamos. Y siempre vamos a hablar de la resonancia, pero acá no quiero dejar de lado la tomografía. La tomografía para un estudio de un paciente con una epilepsia crónica, que ya sabemos que tiene el diagnóstico de síndrome epiléptico, pocas veces no va a ser útil. Pero para el paciente que inicia, que debuta con una crisis, ahí sí la tomografía nos puede ayudar y dar información inicial. Por ejemplo, si el paciente debuta con una crisis comicial y lo que tiene es esta hemorragia subaracnoidea, chiquita, focal, que va a afectar la corteza y por ende va a hacer descargas. O si tengo esta lesión hemorrágica, que si después tiene algo neoproliferativo abajo o no, ya lo veremos, pero sé que tiene sangre y después vemos que tiene. Obviamente la resonancia es anatómica, es la anatomía por excelencia, tenemos el detalle anatómico y cada vez mayor, pero nos sirve con un montón de información más. Podemos plantear candidatos quirúrgicos o no, podemos hacer estudios más avanzados, funcionales, para localizar áreas en particular o no. ¿Cuándo indico la resonancia? Casi siempre. Al inicio, obviamente, cuando quiero tratar de conocer si tengo un agente etiológico, si tengo una lesión puntual que es la culpable. En los casos de refractariedad, si voy a planear una cirugía, o si ya tengo una patología conocida y la tengo que controlar, como por ejemplo esta que está acá, que es una lesión neoproliferativa, que si tengo esa lesión me puede dar crisis comiciales como sintomatología o manifestación de la misma, y tengo que controlarla. O si tengo una lesión en el hipocampo, una esclerosis del hipocampo, y no tengo todavía bien en claro, o no tengo el acceso a una posibilidad quirúrgica, la tengo que controlar, a ver si no aparece otra cosa más, si ese hipocampo no va tendiendo cada vez más a la atrofia y por ende tender más a la refractariedad. Así que todas esas opciones son opciones de indicación de una resonancia en epilepsia. ¿Cuándo pido contraste? Cuando pido contraste, un poco Analía algo dijo, pero si le pongo estas imágenes me van a decir siempre, casi. No siempre. No siempre es necesario la indicación de contraste. Con esta llamada de atención, sí. El paciente mayor de 60 años con epilepsia sí tiene una indicación un poco mayor de la indicación de contraste, porque puede tener una neoplasia, una focal, una más difusa, puede tener una enfermedad infecciosa, esto es una neurocisticercosis, poco común en Argentina, en Buenos Aires, pero no hay que descartarla, podemos llegar a tenerlo, podemos tener una malformación vascular, una MAV, podemos tener esta imagen en T2 y en gradiente de eco, y que con el contraste nos ayuda para ver esta variante del drenaje venoso y tener el diagnóstico de certeza de que es un cavernoma, o para llamarlo mejor, una malformación venosa cavernomatosa, basado en nueva nomenclatura, o tener un cuadro de encefalitis. Por eso el paciente mayor de 60 años tiene mayor indicación de contraste. El menor es mucho menos importante la indicación del contraste. Y acá me voy a meter en un terreno que nos encantaría a todos, tener un resonador de 3 Tesla y la mejor definición posible. Y acá tienen un poco de bibliografía sobre esto, si es necesario, indispensable o no, un equipo de 3 Tesla. Publicación del 2008, publicación del 2013 del equipo del Valdebrón en Barcelona. Y si yo les muestro esta imagen, esto es un 1.5 y siga la flecha, no es más difícil que eso. Fíjense que hay una sutil y totalmente pasable por alto lesión cortical, que si voy al 7 Tesla probablemente sea difícil que la pase por alto.
¿Qué es lo que está publicado y qué es lo que se demuestra? Que en general no es que el 3 Tesla va a encontrar lesiones que el 1.5 no ve. Las va a ser más evidentes. El porcentaje de aumento de diagnóstico no supera el 20%. Es muy probable que si uno no vio la lesión en el 1.5 viendo el 3 Tesla y vuelve a la 1.5 la va a ver. Todo esto mucho tiene que ver con varias variables, valga la redundancia. Una tiene que ver con conocer la semiología, conocer la clínica, saber qué tipo de epilepsia estoy estudiando, tener un protocolo adecuado, y esto es fundamental. El protocolo debe ser adecuado para un estudio de epilepsia, y después tiene que ver la experiencia del equipo en general tratante, no solo el radiólogo, sino el equipo clínico también. Porque hay veces que las cosas son así de sutiles. Son esa mínima alteración. Pero si yo sé que tengo una epilepsia que localiza en el frontal y tengo un electroencefalograma que localiza en el frontal, probablemente tenga mucha más importancia y lo voy a ir a ver. Los resultados del trabajo del equipo de Rovira, del Valdebrón, lo que dijeron es que ellos, con un protocolo estandarizado, en epilepsias focales llegan a tener casi el 50% de diagnóstico. Es un porcentaje alto, no es el general, pero tengan en cuenta que aumenta y mucho. En un 3 Tesla, como podemos ver estos cortes coronales en T2 y con respecto a este gráfico, podemos ver perfectamente toda la estructura, ¿sí? Desde el núcleo dentado, su corteza CA1, CA2, CA3, el subiculum y el giro del par de hipocampo, y en un 7 Tesla lo vamos a ver siempre mejor. Mientras más teslaje, más vamos a ver. La realidad es que en utilización clínica todavía casi no hay. Hay algunos, Estados Unidos, Europa, que los están usando en investigación. La realidad es que en clínica todavía no, pero en algún momento llegará. Como llegó el 3 Tesla, en algún momento llegará el 7. Hace 2 años atrás, la Liga de la Lucha contra la Epilepsia publicó su recomendación de protocolo de estudio en una epilepsia conocida para control. Hago esa salvedad, no para un debut. Y ellos hablan de, como todo, siempre vamos a tratar de optimizar tiempo y calidad. Este protocolo dura muy poco tiempo, este protocolo dura casi 10 minutos, por ahí los ronda a los 10 minutos. Y usa solamente 3 secuencias. Con 3 secuencias hace todo el estudio. Usa solamente T1 volumétrico, FLAIR volumétrico y un T2 coronal de cortes finos al hipocampo, orientado al hipocampo. Con esas 3 secuencias yo puedo ver malformaciones, puedo ver alteraciones del desarrollo, puedo ver esclerosis, puedo ver un montón. Puedo hacer mediciones volumétricas también basados en esas secuencias. Alteraciones de la señal y demás las puedo ver todas con esas. Si yo tengo un paciente que es conocido y que lo tengo que hacer para un control, tenga diagnóstico o no, este protocolo es muy interesante. Ojo, está validado únicamente para equipos de 1.5 Tesla modernos o 3 Tesla. Yo necesito tener esta calidad de imagen para poder usarlo. Si no la tengo, no. Ni hablé de un equipo de bajo campo, de un equipo abierto. No es recomendable estudiar epilepsia en un equipo de bajo campo, ¿sí? Sea de abierto, de 0.35 o de un Tesla, que todavía quedan algunos en funcionamiento, no se recomienda estudiar epilepsia en equipo de bajo campo, sí de 1.5 para arriba, con estas salvedades y teniendo la idea y para orientar al mejor protocolo posible. Este artículo me pareció muy interesante y tiene que ver básicamente con variantes anatómicas que nos podemos encontrar. Fue publicado ahora este año y me pareció muy interesante y me pareció lindo traérselos para esta charla en particular, donde nos podemos encontrar con cosas que no son epileptogénicas. Entonces, ojo con echarle la culpa a cualquier cosa que veamos porque probablemente no lo sea. Si yo tengo un remanente del surco del parahipocampo, que esto es muy frecuente ver, estas imágenes hiperintensas, redondeadas, focales, que siguen la estructura del hipocampo, es un remanente del surco del parahipocampo y eso no es patológico. Si yo tengo esto, que es al hipocampo bien acostado, bien formado de un lado y del otro lado más abalonado, pero con señal,
y volumen normal, solamente está más redondo, eso no es patología, eso es una rotación incompleta. Poco relacionado a la epilepsia, abro un paréntesis, habría alguna relación con la esquizofrenia y no necesariamente con la epilepsia. Y por último, estas imágenes, si bien esta es muy grosera, que esto es un quiste de la cisura, o de la mala traducción fisura coroidea, que viene del fissure, en inglés, en realidad es cisura coroidea, también bastante frecuente ver. Esta es muy grande, suele ser bastante más pequeña y se puede ver con bastante frecuencia y no necesariamente ser patológico. Todas las causas de las que habló Analía, ahora vamos a tratar de ver algunas. Fíjense de esta etiología, este cuadro que traté de resumir de la bibliografía tiene que el 50% aproximadamente no vamos a encontrar, coincide un poco con lo publicado de Barcelona, que las sintomáticas son la otra mitad, y de ahí tenemos todas estas causas. Entonces vamos a tratar de ir. Vamos a las vasculares. Si yo tengo una epilepsia focal, la causa vascular se puede tener cierta importancia. Un infarto, por ejemplo, una lesión secuelar por la gliosis, por la encefalomalacia que genera, puede descargar y ser causa de una epilepsia focal. La angiopatía amiloide, que es esta patología que genera por depósito de depósito de proteínas, de sustancias, termina lesionando paredes vasculares y generando sangrados en distintos estadios múltiples. Bueno, el sangrado cuando es cortical puede descargar. Como habíamos visto antes, una malformación arteriovenosa, fíjense, el nido es este, y todo el resto son grandes venas de drenaje, algunos aneurismas venosos bastante asociados a esta patología. La MAB no es todo esto, la MAB es solamente ese nido bien cortical y es el culpable de la descarga. Puedo tener otras etiologías que no tengan nada que ver con lo vascular, y estas son para tener en cuenta más en la presentación del paciente más joven. Difícil de encontrar esto en un adulto mayor. Esto generalmente se va a hacer el diagnóstico antes, y donde podemos tener una heterotopía, un núcleo de sustancia gris, grupo neuronal fuera del lugar habitual, donde podemos tener, por ejemplo, esta heterotopía subependimaria. Lo podemos ver en FLAIR y lo podemos ver en el T1 de inversión-recuperación, que es una secuencia anatómica muy interesante. Podemos tener la polimicrogiria, que es toda esta área donde parece que la corteza está más gruesa, pero en realidad es que son muchas micro circunvoluciones que generan esta polimicrogiria. Fíjense que afecta todo el lóbulo frontal, bien lateral, y acá lo podemos ver en el corte coronal. Y después las displasias, donde en este FLAIR sagital tal vez se ve fácil, pero fíjense que en el axial, en el T2 axial, puede pasar de largo si uno no le presta atención y no sabe qué es lo que está buscando. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Tumores. Y acá tenemos una gama muy amplia de lesiones neoplásicas que pueden generar epilepsia. Tenemos algunas muy características del paciente joven. Epilepsia del temporal, del frontal también. Por ejemplo, lesiones de bajo grado como esta lesión mixta que es el DNT o tumor mixto disembrioplásico neuronal, que tenemos esta lesión temporal, característicamente se la llama con aspecto en burbuja, porque son como múltiples quistes pequeños que se aglomeran y generan esa lesión. En algún momento esta lesión va a salir de la clasificación de las neoplasias y va a ser una displasia compleja, pero bueno, hoy todavía sigue estando dentro de las clasificaciones de las neoplasias. Podemos tener el cavernoma o malformación venosa vascular cavernomatosa. Podemos tener al oligodendroglioma, característica imagen quística con realce periférico, con calcificación general en personas jóvenes, y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Acá les traigo un caso que tuve el año pasado. Es un chico joven, 17 años, que venía sin mucho más dato que un resumen de historia clínica que decía epilepsia, control de displasia, tratado con un anticomicial convencional en una dosis que, bueno, suficiente para controlarlo sin crisis, y tenía esta resonancia. Los voy a ayudar un poco. Fíjense en este T1, T2, STIR, que es un T2 saturación grasa y un FLAIR, y el T1 con contraste. Acá en este giro
aparecen todas esas imágenes puntiformes. Probablemente esa sea la causa de su epilepsia, bastante bien controlada con 200 de fenitoína, la verdad que muy bien, para tener una lesión. Y este chico no tenía una displasia, esto no es una displasia. Esto, se los agrando un poquito, esto es un tumor multinodular y vacuolante, separado del DNT hace poco en la clasificación del 2016 de la OMS. Antes se lo decía que era una variante del DNT, hoy se sabe que es un gen distinto y probablemente muchas veces hayamos visto alguno y le habremos dicho que esto era un tipo de DNT o un DNT, una variante. Hoy sabemos que este comportamiento multinodular, pequeñito, yuxtacortical característicamente, es el MBNT o tumor multivacuolar inodular, que tiene un pronóstico también, es grado 1 de la OMS, es un tumor de bajo grado y que con una resección completa puede tener una supuesta curación. Si cambiamos de lesiones neoproliferativas, el oligodendroglioma es una lesión bastante común y que hay que tomarlo en cuenta porque es una lesión de origen cortical, por lo cual descarga con mucha facilidad y lo tenemos característicamente a nivel frontal particularmente, puede ser temporal, este caso es frontoparietal o casi parietal completo, bien hiperintenso, bien cortical, casi sin realce. Acá tenemos otro del opérculo y fíjense que también poco realce característico, y acá tenemos un característico glioblastoma, ¿sí? Un tumor de alto grado, con su ubicación característica a nivel del cuerpo calloso, en alas de mariposa, con mucho edema, con realce, con necrosis y con aumento en la perfusión. Esto es un glioblastoma y no hay mucha historia. La esclerosis mesial, característica, que ya vieron ahí algunas cosas, bueno, la característica es el hipocampo más pequeño, brillante, gliótico, que tenemos que tener un protocolo adecuado porque si no, no lo vamos a ver. Si no, yo acá no lo voy a ver tan claro. Si lo angulo bien, sí, pero tengo que saber que voy a buscar una epilepsia del temporal. Si no, no lo voy a ver. Acá un poco más grande, un poco más de zoom para que vean un hipocampo normal y un hipocampo esclerótico. Acuérdense siempre que si yo tengo una esclerosis del hipocampo, tengo muchas chances de tener patología asociada. Como puedo tener esta esclerosis del hipocampo y esta displasia asociada, ténganlo en cuenta, ¿sí? Siempre búsquenla. Si tienen una patología, altas chances de que haya otra más. Las secuelas no vasculares, la traumática, fíjense este neumoencéfalo, este mismo paciente que era neumoencéfalo más contusión hemorrágica, esta encefalitis y esta grosera y bruta encefalopatía hipóxico-isquémica, donde afecta a los ganglios basales, la corteza. No se olviden que los hipocampos son un lugar muy común y de los primeros en afectarse en la patología hipóxico-isquémica. Y después las misceláneas, todo más puede aparecer. Si yo tengo esta lesión que realza en anillo, que tiene edema y que restringe, esto es un absceso. Si yo tengo esto, son metástasis. Si yo tengo esto, bueno, de esta metástasis. Y puedo tener otras patologías malformativas que probablemente sean una causa un poco más generalizada, pero el inicio puede ser focal, como estas alteraciones, estas faltas de fusión, que no son más que esquizencefalias a labio abierto y labio cerrado, ¿sí? Existen técnicas que nos pueden ayudar, por ejemplo, las volumetrías. Las volumetrías para esa esclerosis del hipocampo que ya vimos bien clara, no nos va a servir para medir el hipocampo. Ahí ya lo vemos, no necesito. Tal vez cuando no tengo una causa, si los mido, tal vez sí la puedo encontrar. Y lo otro que es interesante es que cuando yo tengo patología del hipocampo, toda la vía asociada desde el lóbulo temporal, el resto del lóbulo temporal, el cíngulo, el tálamo, también pueden estar afectados y tal vez yo no llegara a darme cuenta en la evaluación óptica, mirándolo, y si los mido, sí. Y fíjense que hay bastante de esto, ¿sí? No solo para medir el hipocampo, que es importante, sirve, pero tal vez para medir otras estructuras asociadas, y si yo lo tengo que operar, no es lo mismo que tenga que hacer una hipocampectomía, o si tengo que ir ampliándome porque esas otras estructuras también están afectadas.
El PET que mencionó Analía es muy interesante porque nos puede mostrar las áreas hipocaptantes. Y si a veces desde la imagen, muchas veces no lo vemos, tal vez tenemos el PET y sabemos que esa área está hipocaptante, o podemos revisar el estudio que ya hicimos, o podemos repetir otro estudio y focalizarnos a buscar ahí. Y muchas veces ahí encontremos patología. Son herramientas que nos pueden ayudar y que van de la mano, no es una o la otra. Son herramientas complementarias y que son muy interesantes para verlo. Última diapositiva, y es, por algo hicimos esta charla en conjunto. La clínica neurológica con su electroencefalografía, su video electroencefalografía que nos ayuda a focalizar, y las imágenes. La imagen sola no sirve para nada, para nada. Si no tenemos los datos, estamos inventando y vamos a hacer diagnósticos que no son reales, sea para bien o para mal, sea no ver nada o echarle la culpa a una imagen que tal vez no tenga nada que ver con su epilepsia. Así que es fundamental tener todos los datos clínicos posibles. Hay algún radiólogo dando vuelta ahí en la sala, así que siempre les aconsejo que se comuniquen con el neurólogo, y al neurólogo también que se comunique con su radiólogo, porque es fundamental para poder lograr el mejor diagnóstico posible. Así que no más que gracias a todos por participar, y ahora los dejo abiertos a, si tienen preguntas, aprovechar a la doctora Analía Calle que nos puede explicar alguna duda que nos surja. Así que muchas gracias. Si no tienen, yo sí tengo para la doctora la semiología de esos videos que mostrás, que son tan interesantes, algunos cuasi cómicos para el que lo ve afuera, para el que tiene que diagnosticarlo, tratarlo y seguirlo, no son nada cómicos. ¿Cómo se hace la experiencia para darse cuenta de esa semiología? ¿Cómo se manejan con eso? La verdad que es muy interesante, y ese dato a nosotros siempre nos sirve. Charlar con ustedes y sentarse a decir, bueno, tengo esto, es mucho más útil que la orden que dice epilepsia. Es muy difícil para nosotros. Es muy difícil para nosotros hacer un diagnóstico que sirva, que sea útil, con la orden que dice epilepsia o que dice crisis comicial o convulsiones. ¿Qué es lo que a ustedes les sirve? ¿Qué consejo le das a los colegas neurólogos para poder lograr lo mejor que podamos para todos? Bueno, sí, la verdad que es lo que decías hace un ratito, me parece que es clave, que es el hecho de poder trabajar en conjunto, ¿no? Uno siempre se beneficia de la experiencia, de las opiniones. Muchos ojos ven más que dos, y muchas experiencias hacen un mejor abordaje de los pacientes. Y aquí hago un mea culpa de los neurólogos en general, que ustedes lo deben, los que están del otro lado informando el estudio con la orden, nos deben insultar a veces, porque muchas veces uno en el consultorio, en el apuro o con el paciente enfrente, bueno, epilepsia y punto. Pero la realidad es que, sabiendo que del otro lado es la utilidad de tener mayor cantidad de datos, es muy útil tratar de volcar en la orden la mayor cantidad de datos posibles. Obviamente que si uno pudiera levantar el teléfono y decir, mira, este paciente me parece que tiene X cosa, sería lo mejor, ¿no? Lo que pasa es que eso nos implica estar sincrónicamente, y por ahí es mucho más complejo. Y desde el punto de vista de la semiología, bueno, tenemos la suerte de poder hacer videos, ¿no? Lo que les mostré son videos que hicimos nosotros en la fundación, en la unidad de video EG, pero la verdad es que esto no es el habitual en la mayoría de los centros, ¿no? Muchas veces uno tiene que considerarse un privilegiado si puede, bueno, obviamente hacer epilepsia y poder ver estos pacientes y verlos una y otra vez y discutirlos en conjunto. Nosotros discutimos estos pacientes en Ateneo nuestro clínico, discutimos el electro, discutimos la semiología, pero si no, es muy importante confiar en la semiología que vemos, y si no la podemos ver, en la que los pacientes nos pueden proveer.
Y la verdad es que tenemos hoy en día una herramienta que para nosotros es muy útil, que son los teléfonos celulares. La verdad es que los pacientes muchas veces les pedimos incluso que se graben, que se filmen, bueno, ellos mismos es difícil, pero sí a las familias, que aquellos pacientes que tenemos dudas diagnósticas, que tenemos, digamos, que digamos, que por algún motivo lo que nos cuentan solamente no nos alcanza, les pedimos que se filmen y eso nos ayuda muchas veces porque la semiología es clave, ¿sí? Es lo que a nosotros nos va a orientar justamente a buscar determinada lesión o determinada localización de acuerdo a lo que nosotros estemos viendo, muchas veces en video y muchas veces con lo que nos muestra en forma casera a los pacientes, que es útil también. Buenísimo. ¿Alguno, si tiene alguna pregunta, sea para la doctora, sea para mí, estamos abiertos, quedamos unos minutitos más y estamos a disposición. Yo no frené a hablar particularmente del protocolo de epilepsia, nombré este particular de el Harness que habla la liga, pero es fundamental estudiar. Nosotros cuando nos piden un estudio que dice epilepsia, lo más habitual que hagamos va a ser que lo angulamos al hipocampo, por una cuestión de frecuencia. La realidad es que está bien, pero no deberíamos hacerlo. Nosotros deberíamos adecuar el protocolo a cada uno y no al nombre de epilepsia. Porque si bien la epilepsia del temporal es una de las más frecuentes, no es la única. Obviamente que tenemos que estar ahí, es difícil generalizarlo, no siempre los médicos estamos atrás de la consola, el técnico hace lo que puede cuando lo están presionando por pasar al otro paciente y demás. Con lo cual, de esa forma, nosotros tratamos de adecuar, de oblicuar bien el axial para poder ver el hipocampo completo, lo mismo con el coronal, y tratar de hacer la mejor secuencia volumétrica que podamos para poder ver de la mejor manera posible la anatomía. Pero obviamente si tenemos una semiología ya conocida, tal vez no hagamos el protocolo orientado al temporal, porque no vale la pena, porque el problema está en otro lado. Así que es interesante. El tema de contraste lo mismo. No tiene indicación de contraste el estudio de la epilepsia, excepto situaciones puntuales. Cuando son secundarias, cuando estoy pensando en un adulto mayor o en alguna cosa que recién arranca, y sí, pero en el joven que arranca con convulsiones, con crisis comiciales, pero no solo convulsiones, no tiene indicación de contraste, esto ténganlo en cuenta, sí en una de esas que nos den mayor información más que el contraste. Así que bueno, Ana, si no tenemos preguntas, el chat estoy mirando, no hay preguntas, le dimos tanta información que ya... ¿Los aburrimos o quedó todo muy claro? Obviamente quedó todo muy claro. Así que les Ojalá. agradezco primero que nada a vos, Ana, por prestarte a compartir esta Este me charla. dijo que es un neurólogo de investigaciones médicas. Sí. Alguien También. se puso el micrófono. ¿Alguien abrió el ¿Alguna micrófono? pregunta? Si preguntaron, no me... No, hay un audio prendido. Hay un audio prendido. Bueno, bárbaro. Bueno, Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer y ojalá repitamos. perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.